Eh, Hace 2 semanas hablábamos de nacido de nuevo realmente, ¿recuerda? Bueno, ahí creo que se dieron todos los elementos, la información bíblica para poder identificar nuestra condición espiritual delante de Dios. Cuando les decía, ¿será que a veces necesitamos evangelizar a los cristianos? Hay quien dice, no, pues ¿cómo cree? Pues yo pienso que sí, ¿cómo creo que sí? Y bueno, tenemos que tener siempre la palabra del Señor en el corazón. Y bueno, en la semana anterior hablábamos de el costo, el valor de llegar hasta el final. Pero hoy el título que tiene que ver con ambas enseñanzas, no es necesariamente una serie, pero tiene que ver, es ahora que me he arrepentido, pero una interrogante. Así como ahora que me he arrepentido, ¿qué vino? ¿Qué viene? ¿Qué pasó? ¿Por qué este título, mis hermanos? Mire, es lamentable ver cómo los cristianos, los creyentes, menospreciamos, minimizamos, somos muy ligeros en cuanto a nuestra condición delante del Señor. ¿En qué sentido? Decimos somos salvos, somos hijos de Dios y hasta aleluya, ¿verdad? Qué bueno, Señor, muchas gracias por tu salvación. Pero ¿qué tanto sabemos de lo que ocurrió en ese momento en que el Señor cerró sus ojos y entregó su espíritu y nos dio la salvación consumando la obra perfecta? ¿Será tan sencillo solamente decir soy salvo por gracia? Que es una verdad, pero ¿hasta dónde estamos conscientes de la realidad de nuestra salvación? De todo lo que operó alrededor de una salvación tan grande. Y precisamente partiendo del arrepentimiento, que viene a ser el principio de este proceso, pues quiero partir para que entendamos la dimensión de nuestra salvación, la grandeza de la obra de redención en la cruz. Vamos a comenzar yendo a Mateo 3, si es tan amable. Mateo 3, capítulo 3, versículo 1, dice de esta manera: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Miren, hermanos, la predicación del evangelio es el tema medular en la Biblia, en la Escritura, tema central. ¿Por qué? Porque es el cumplimiento de la promesa de salvación que Dios, por su misericordia, le dio al hombre para redimirlo, para redimirlo del pecado que lo tenía apartado de su presencia, pero también bajo una condenación eterna. Y quiero que empecemos a meditar un poquito en estas frases, porque nosotros estábamos así, apartados de su presencia, con un destino de condenación eterna. ¿Sí dimensiona eso? ¿Sí dimensiona que la condenación eterna significa para los que no han llegado a la fe cristiana, y significó para nosotros, pues, el infierno por toda la eternidad? Y fue a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que al entregar su vida en la cruz, fue posible recuperar lo que el hombre perdió por su pecado. Donde ahora solo con tan solo creer en la suficiencia de la obra del Señor puede ser salvo. O sea, se dice muy fácil. La palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. ¿Y por qué son buenas noticias? Pues porque Jesús hizo lo imposible. Aquello que era irremediablemente para nosotros la condenación, el Señor lo hizo pagando con su vida en esa cruz. Y al hombre solo le toca creer, lo que sí es posible.
Mire, por su gracia el Señor, al acercar el reino de los cielos, trajo con él maravillosas bendiciones espirituales. Pero como sin santidad nadie puede ver al Señor, ¿sí sabía eso? Entonces había que limpiar el corazón. Era importante limpiar el corazón. De manera que para acceder a esas bendiciones espirituales, pues ¿qué era necesario? Primeramente el reconocimiento del pecado y un genuino arrepentimiento. Algo que solamente es posible por medio de la obra del Espíritu Santo, quien al confrontar a la persona, hombre o mujer, con su condición espiritual, le convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué en ese orden? Le convence de pecado porque esa era su condición pecaminosa. Le convence de justicia porque el Evangelio es la justicia de Dios. Y le convence de juicio porque si tú rechazas la justicia de Dios, ¿qué crees que viene? El juicio. Ahora, parece muy fácil que para alcanzar la salvación y la vida eterna en la presencia de Dios, basta con creer en la obra de Cristo como Salvador, sin que sea necesario nada más, es decir, ningún esfuerzo, nada de gastar en recursos, no hacer obras. O sea, resulta fácil. Sin embargo, qué difícil ha sido para el hombre, y sigue siendo para el hombre, poder hacer solamente la parte que le corresponde, creer. ¿Y sabe por qué? Porque lo primero que el hombre no hace es reconocer su condición de pecado, que se equivoca, que comete errores, que peca, ¿verdad? Obviamente delante de Dios. Y por eso le ha sido más fácil o más conveniente inventarse rituales religiosos, complejos procesos espirituales, para convencerse de ser salvo, pero sin pasar por la cruz, sin pasar por el arrepentimiento, solamente como un proceso más. Sin embargo, qué tan importante es el arrepentimiento, que desde Juan Bautista, el mismo Señor Jesús y todos los apóstoles enfatizaron la necesidad de ponerse a cuentas con Dios para recuperar su relación con Él, para poder regresar a su presencia. Porque el hombre lo que perdió fue esa posibilidad de estar en la presencia de Dios. Un mandato, una exhortación constante, mis hermanos, desde el principio. O sea, no solamente el Evangelio se empezó a predicar en el Nuevo Testamento. Desde Noé, quien fue pregonero de justicia, así lo dice el apóstol Pedro. ¿Por qué fue pregonero de justicia? Porque mientras él estaba construyendo el arca, que le costó 100 años construir, su misión era confrontar al pueblo con su pecado. Porque él estaba haciendo un arca de salvación, y lo que recibiera la burla, el señalamiento. Bueno, luego a través de los profetas en el antiguo pacto, el Señor establecía siempre esta exhortación. Voy a leer una solamente. Usted puede encontrar decenas. Isaías 1:18 dice: vengan ahora y estemos a cuenta. Si sus pecados son como la grana, se pondrán blancos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. ¿Qué está haciendo el Señor? Vengan, estemos a cuenta, arrepiéntanse de su pecado, porque su destino es terrible. Y yo los voy a perdonar, yo los voy a sanar. Bueno, esto se repitió desde el principio del ministerio del Señor Jesús, cuando envió a sus discípulos. La instrucción principal era llamar a las personas al arrepentimiento. Les dijo: cuando vayan, prediquen diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Está en Mateo 17. Pedro, desde sus primeras predicaciones, en el inicio de su ministerio, lo primero que hizo fue un llamado al arrepentimiento. Hechos 3:19, por tanto arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, de modo que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. ¿Y sabe qué?
Los tiempos de refrigerio, luego los queremos pasar a tiempos agradables, que sí son agradables, sí, pero el tiempo de refrigerio es el tiempo de paz con Dios, mis hermanos. Es el tiempo de saber y tener la esperanza de un destino eterno con Él. Tiempos de refrigerio. Recuerda cuando Pablo en el Areópago de Atenas discutía con los filósofos griegos que eran la élite intelectual de esa época. ¿Cuál fue el mensaje ante ese paganismo? Hechos 17:30 dice: por eso, aunque antes Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia, en este tiempo manda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Y estaba en medio de una sociedad totalmente corrupta. Bueno, esta es la importancia del arrepentimiento. Sin embargo, es lamentable cómo, hablando de la actualidad, hablando de nuestra generación, no podemos hablar de otra generación de la que nos tocó vivir, mis hermanos. Y en esta generación, por causa de los intereses de falsos maestros y malos pastores, la enseñanza del evangelio, el verdadero, y la predicación del arrepentimiento se ha ido diluyendo, ya que les es más conveniente exaltar las emociones de las personas con argumentos para alcanzar éxito, prosperidad, abundancia, todo tipo de placer a cambio de monedas, pero sin la necesidad de arrepentirse para que cambie su manera de pensar y de vivir. No les importa ni su vida espiritual ni de las personas que lo siguen, ni su destino, a pesar del énfasis en la Escritura que para acercarse al Señor, que para reconciliarse con Él, es necesario primero reconocer el pecado y arrepentirse. No hay hacia dónde irnos, mis hermanos. Además, considerando que arrepentimiento no es solamente fingir algo de pena, derramar algunas lágrimas así como las de los cocodrilos. ¿Sí sabe por qué los cocodrilos derraman lágrimas? No por tristeza, sino por satisfacción, porque se están comiendo a alguien. Por eso dicen lágrimas de cocodrilo, lágrimas falsas. Bueno, derramar algunas lágrimas para aparentar que les duele lo que sabe que hicieron mal, pero eso se llama remordimiento, simplemente remordimiento. El arrepentimiento primero va a llevar a la tristeza por haber ofendido a Dios, pero el remordimiento, aunque cause pena, no es por haber pecado delante de Dios, sino por las consecuencias inmediatas de lo que hicieron. Y eso es ante las personas que afecta, no ante Dios. Se fijan más en lo que hicieron, en que no suceda algo. Por eso tan pronto se pasa ese aparente dolor, se aseguran de no pagar esas consecuencias por sus faltas. Ya no vuelvo a hacer lo que estaba haciendo, te lo prometo. Mira, ya no te vuelvo a pegar, ya no vuelvo a tomar, ya no vuelvo a mentir, ya no vuelvo. Bueno, en cuanto se pasa el aparente dolor, en cuanto se pasa la posibilidad de pagar la consecuencia de esa situación, se renuevan los deseos de pecar. O sea, es un arrepentimiento tan falso que Pablo lo define como del mundo. En 2 Corintios 7:10 dice el apóstol: la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación, y de esta no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza que proviene del mundo produce muerte. ¿Por qué? Porque no hay un verdadero arrepentimiento, no hay una decisión personal de cambiar. De ahí lo grave, mis hermanos, que ya sea por ignorancia o por conveniencia, que determinadas doctrinas enseñan que con una confesión de fe es suficiente para que seas salvo, o que por un estado predestinado es suficiente para que tus pecados sean perdonados y tu comunión con Dios sea restablecida. Bueno, esas doctrinas están llevando a multitudes a la condenación. Se oyen bien, pero son falsas. Quienes están enseñando que por obras, por elección o en virtud de la redención por la sangre de Cristo, todos los pecados cometidos deliberadamente son limpiados en automático, pues ponen en duda no solamente su conocimiento de la palabra de Dios, sino también su condición espiritual. Debido a esto, miles de creyentes
porque se cuentan por miles, que solamente son simpatizantes de la fe, incluidos los líderes, aunque se digan hijos o siervos de Dios, ya que al continuar dependiendo de su carnalidad, de sus emociones, pues solamente se han convertido en religiosos que cumplen deberes para sostener una fe muy limitada, muy débil, muy desviada. Es importante, mis hermanos, es preciso comprender que el nuevo nacimiento, ¿es usted nuevo nacido? ¿Sí o no? Bueno, mire, el nuevo nacimiento no elimina nuestra capacidad de pecar. La naturaleza ahí está. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, pero el nuevo nacimiento sí determina una nueva percepción de la dimensión y de la gravedad del pecado, porque ahora ya sabemos lo que hacemos. Por eso dijo Pablo, olvidando la ignorancia, ahora no hay ignorancia. Ahora sí sabemos lo que hacemos. Y ya un verdadero nacido de nuevo, pues no se regodea en el pecado, ni abusa de la gracia para pecar como lo hacía en su pasado. ¿Por qué, mis hermanos? Pues porque la obra del Espíritu Santo es una realidad en él. Si tú tienes al Espíritu Santo gobernando tus acciones, tus palabras, si constantemente sus confrontaciones te hacen ver tu condición espiritual todos los días, no vas a hacer lo que sabes desagrada a Dios y puede afectar a tu familia o a alguien más. ¿Por qué? La misma Escritura lo dice en 2 Corintios 5:17 y usted se lo sabe de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Las cosas viejas, ¿qué? He aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántas? Todas. Y como dicen mis paisanos, y entonces, mire, un hijo de Dios, yo estoy hablando con hijos de Dios, y esto no es una enseñanza para ejercer un tipo de condenación, sino más bien para darnos cuenta de la dimensión de nuestra salvación. Un hijo de Dios, cuando cae en una falta, cuando peca, sabe que si bien es salvo por gracia, también sabe que ha perdido su comunión con Dios, porque eso es lo que sucede. Y al perder esta comunión, tiene la necesidad de recuperarla. Ya no hay algo, o sea, hay algo en su corazón que no le permite estar en paz. ¿No le ha pasado? De esas veces que tú dices, no me la acabo. Algo está pasando en mí. Bueno, ¿qué tiene de necesidad de hacer? Confesar ese pecado, arrepentirse, porque ha ofendido deliberadamente a quien le dio su vida, a quien dio su vida por él. Ese es el carácter de un creyente. Mire, David, el hombre conforme al corazón de Dios, por el dolor de haber pecado en contra del Señor, expresó muy angustiado cuando él fue confrontado de su pecado: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Salmo 51:11. Él estaba convencido de que si bien era un hijo de Dios, ya no tenía paz con Dios. No me eches de delante de ti. Había un dolor de David de saberse alejado del Señor. Bueno, ahora bajo la gracia, un hijo de Dios, guiado por el Espíritu Santo, pues se arrepiente porque reconoce que cuando peca, ofende a Dios, pierde su relación con Él, menosprecia la sangre que lo redimió, afecta a su familia y lastima al cuerpo de Cristo. Todo eso sucede cuando un hijo de Dios peca, mis hermanos. Porque estoy hablando de un ámbito espiritual, pero también de un ámbito físico, porque el pecado, mis hermanos, tiene efectos, tiene consecuencias. Quien piense lo contrario solamente pone en evidencia a un gran religioso que se siente merecedor de la gracia y por eso abusa de ella. Eso pone en duda la condición espiritual de las personas. Así como Juan le decía a los fariseos: generación de víboras, ¿quién les dijo que viniendo aquí a hacer esto? ¿Quién les dijo que así van a alcanzar la salvación? No es un ritual, es una confesión de pecado. Y les dice: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Miren, mis hermanos, Dios es santo. Y Él no puede establecer su reino en un corazón orgulloso, soberbio, envanecido, que todavía concibe deseos impuros, que maquina el pecado sin ningún recato.
Y lo más terrible, que se justifica bajo el manto de una débil moral disfrazada de religiosidad piadosa. Eso no lo tolera el Señor. Sería como pretender construir un hermoso edificio sobre cimientos podridos, o intentar ver vida en un sepulcro hermoso por fuera, pero lleno de corrupción y podredumbre por dentro. Así le dijo a los fariseos el Señor: sepulcros blanqueados. Entonces, para que el reino se establezca en un corazón, bueno, se requiere que el dueño de ese corazón, ¿usted es dueño de su corazón? Sí, estoy hablando en el sentido de sus decisiones personales. Bueno, que el dueño de ese corazón esté convencido de su ruina espiritual, reconociendo que por su condición de pecado está destituido de la gloria de Dios y de toda posibilidad de agradarle. Así estábamos nosotros. Sin embargo, hay quienes siguen sosteniendo que sus supuestas buenas obras son suficientes para agradar a Dios, para ganar la salvación. O como quienes enseñan que al estar predestinada o predeterminada su salvación, ya pueden hacer lo que quieran abusando de la gracia que tanto predican. La soberbia es el mayor enemigo del hombre, mis hermanos, porque no le permite reconocer su naturaleza, su pecado, su condición de perdición sin Dios. Por eso es fácil rechazar el consejo del Señor, es fácil rechazar su orden y por otra parte considerar que sus recursos, que sus obras, que sus argumentos son suficientes para agradar a Dios y salvarse. En el mismo Salmo, David escribe en el versículo 16: porque no quieres sacrificio que yo lo daría. Mire, David tenía todo el dinero del mundo en esa época. Cuando él hacía sacrificios al Señor, enviaba miles de carneros, miles de ovejas. Era la ofrenda del rey. Pero dice: no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces el arrepentimiento implica, mis hermanos, un cambio de perspectiva y sentir respecto a la naturaleza del pecado. Y quien dice tener la mente de Cristo, a ver, ¿quién tiene la mente de Cristo? Pues ya cada vez se van acrecentando, se van bajando las manos. ¿Qué no se acuerdan de la predicación de hace 15 días? Bueno, quien dice tener la mente de Cristo, yo sé que ustedes la tienen, mis hermanos, son hijos de Dios, no necesitan levantar la mano para darme cuenta, pero tienen que tener el mismo sentir del Señor respecto a ese pecado, tienen que sentir el mismo aborrecimiento por el pecado, esa misma convicción. Pero quien solamente siente remordimiento, aunque vea cómo el pecado destruye su vida, afecta a su entorno, lastima a su familia, lo separa de Dios, lo sigue practicando. La causa: un corazón muy duro o, más terrible, no ha nacido de nuevo. Aunque se considere cristiano, aunque se considere un siervo de Dios. Mire, yo estoy bien convencido, y yo creo que tenemos que entender esto, que el único que sabe quién es salvo o no es Dios, ¿verdad? Pero el Señor sí nos habla con respecto a las evidencias de alguien que ha nacido de nuevo, y por sus frutos les vamos a reconocer. No los vamos a juzgar, no vamos a establecer quién sí, quién no, no tenemos esa potestad, no, mis hermanos, porque sería absurdo y muy engañoso quizás, pero sí debe haber evidencias de alguien que es guiado por el Espíritu de Dios. Bueno, después de esta breve semblanza acerca del arrepentimiento, entonces ahora sí la pregunta: ahora que me he arrepentido, ¿qué? Comenté al principio que el Señor, al acercar el reino, trajo consigo maravillosas bendiciones. Bueno, ahora que te has arrepentido, mi hermano, tu pecado ha sido remitido, fuiste perdonado, fuiste redimido, fuiste justificado, fuiste reconciliado.
y tienes un lugar en los cielos. Todo eso sucedió en la cruz. No solamente es una confesión de fe, no solamente es decir soy salvo. Y tendríamos que tener más sensibilidad para entender el costo de nuestra salvación. Entender lo que representó que nosotros tengamos una nueva vida. Salmo 32:1, el rey David escribe: bienaventurado aquel cuyo pecado es perdonado y cuya maldad queda absuelta. Dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad y en él que no hay engaño. Después de la confrontación del Señor por medio de Natán, cuando reconoció su condición por su pecado con Betsabé y ser el autor intelectual del asesinato de Urías, como testimonio de su arrepentimiento en este salmo, David expresa con gratitud y con mucho gozo la importancia y la bendición del perdón de Dios, porque entendía que solamente fue la misericordia del Señor lo que lo trajo nuevamente de regreso. David estaba en su pecado, y así es como el Señor comienza a reconciliarnos con Él, mis hermanos. No somos nosotros los que tomamos la iniciativa, es el Señor el que tomó siempre la iniciativa. Sabemos que la palabra pecado se traduce como errar el blanco. Esa es la traducción de una palabra llamada, el vocablo es hamartia en griego, errar el blanco. Sin embargo, el pecado lo que hace es definir la distorsión moral de la persona, ya que al estar esclavizado bajo su gobierno, bajo su engaño, pues lo mantiene abandonado a sus pasiones desordenadas. Eso es lo que hace el pecado. Te domina, te gobierna y te abandona a tu propia naturaleza. Pero lo más grave es que te mantiene apartado de Dios. Y de no ser por su perdón, pues se puede quedar ahí consumido en su maldad durante su vida terrenal, pero también en su condenación eterna, de no ser por la misericordia de Dios. Cuán agradecidos tendríamos que estar con el Señor por haber extendido su misericordia. Porque como está escrito, Romanos 3:10, no hay ni uno solo que sea justo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. ¿Cuántos? Todos. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Y sabe cuántos se sienten buenos? Con Cristo y sin Cristo, Hay cristianos que se sienten buenos, que sienten que todo lo traen, que ya pues como son cristianos pueden tomar las decisiones que quieran y no van a pagar consecuencias. Qué peligroso. ¿Quién tendrá más peligro en tomar malas decisiones y pecar? Más riesgos espirituales. ¿Quién no conoce a Dios o quién lo conoce? ¿Quién lo conoce? Mire, el pecado se enseñorea de todo aquel que le abre la puerta del corazón. Ese es un hecho. Pero, como todo señor, como todo amo, paga a quien le sirve. ¿Usted sabe que los que son dueños de un negocio pagan a quien le sirven? ¿O no? Bueno, el que sirve el pecado también recibe su paga. ¿Y qué cree? La paga del pecado, ¿qué es? La muerte. El pecado es un buen patrón. Te gobierna, le sirves y él te paga. ¿No lo había visto desde esa perspectiva? Y mire, precisamente fue desde el Edén cuando el pecado halló un lugar en el corazón del hombre que lo primero que hizo fue menospreciar el consejo de Dios. Y eso es lo que hacen muchos conociendo la palabra de Dios, menospreciarlo. Ellos así destruyeron su relación con Él, y de ahí la necesidad de la reconciliación. Y ese es otro de las bendiciones espirituales. Nos perdonó, nos reconcilió. Reconciliación se traduce como volver a ser amigos, pero también se define como acercar a adversarios eliminando la enemistad. Vaya conmigo a Colosenses 1, por favor. Colosenses 1, a partir del versículo 20, ¿ya lo tiene? Dice, y por medio de Él, de Cristo,
reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y también a ustedes, que en otro tiempo eran extranjeros y enemigos, tanto en sus pensamientos como en sus acciones, ahora los ha reconciliado completamente. ¿No te da gusto? Estás completamente reconciliado con Dios. ¿Pero a causa de quién? De Jesús. Por su misericordia el Señor dio el primer paso a reconciliar. ¿Sabe por qué? Porque la enemistad era por parte del hombre, no por parte de Dios. El hombre es el que necesita ser reconciliado con Dios. Dios no necesita reconciliarse con nosotros. Él no nos necesita, mis hermanos. De hecho, si nosotros nos perdemos, Él no deja de ser Dios. Simplemente se cumple su justicia. ¿Sí lo sabía? De tal manera que, como por naturaleza somos enemigos de Dios, o bueno, ya en nuestro caso ya no. Pero Romanos 5:10 dice: porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Podríamos considerar, mis hermanos, que de una manera simbólica, cuando el Señor consumaba la obra de redención en la cruz, en el momento de entregar su espíritu, tomando con una de sus manos la mano del Padre y la otra nuestra mano, nos acercó. Pero en cuanto las entrelazó, se soltó para dejarse morir. Así tenía que morir para pagar con su vida el costo de nuestra salvación. No fue cualquier cosa, mi hermano. Así fue como el grano cayó y murió para dar vida abundante, pagando el precio de nuestra reconciliación. Y ser reconciliados no nos hace buenos. Simplemente en medio de ambos hubo alguien que se puso de la misma esencia de Dios para pagar con su vida el perdón de nuestro pecado. De ahí el clamor de Jesucristo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que no olvidemos el costo de nuestro perdón. Perdón, pasar por alto, despedir, liberar. Por tanto, el perdón del Señor se da separando el pecado del pecador, remitiéndolo a la persona de Cristo para ser redimido. ¿Y qué es remitir? Es enviar algo a una persona a otro lugar. Bueno, yo soy de la generación que supo lo que era escribir una carta, comprar un timbre y ponerlo en un sobre. No sé cuántos de ustedes. Un timbre que sabía horrible, pero allí iba. Y lo remitíamos a alguien. Esa costumbre a mí me encantaba. El email le perdió todo el sentido a la comunicación. Las redes sociales le han perdido el sentido a muchas cosas. Pero era impresionante poder escribir de tu propia mano un te amo, un te necesito, un cuando vienes o dónde estás, y mandarlo. Bueno, eso era remitir, pero también significa liberar de una obligación o eximir de una pena. Hebreos 10:18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya fueron remitidos a la persona de Cristo. Por eso dijo el Señor en Mateo 26:28, ahí en esa última cena: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, remitir el pecado a Jesús hizo posible nuestra redención. Y en Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Se está fijando todo el proceso de su salvación? Y a veces somos tan ligeros. Redención se traduce como liberación a cambio de o contrapago de, en este caso, del rescate que el Señor pagó por nuestra esclavitud en el pecado. Era la misma palabra que se usaba cuando se compraba la libertad de un esclavo y se emitía un certificado de liberación. Por tanto,
para quien ha creído en la obra de Cristo, la redención literalmente es haber sido comprado con su sangre. Usted fue comprado con la sangre del Cordero, mi hermano. Y al recibir por la gracia divina el perdón de su pecado, entonces su condición espiritual y su destino eterno cambiaron radicalmente. Y usted puede vivir como un hijo de Dios. La pregunta es si vive como un hijo de Dios. Porque todo esto costó muy caro, un precio muy elevado. ¿Qué hacemos con nuestra salvación? ¿Cómo nos manifestamos al mundo como hijos de Dios? El perdón de Dios se sustenta en su amor, en el amor del Padre, pero se hizo propicio por la obediencia y el sacrificio de Cristo, porque Él fue la ofrenda perfecta que satisfizo la justicia del Señor. Romanos 5:1 dice: así pues, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Usted realmente se siente firme en esta convicción, mis hermanos? Mire, justificación es el acto fundamentado en la obra justa y redentora de Cristo, donde Dios declara justos a los pecadores condenados a la perdición, liberándolos de la culpa del pecado y las consecuencias eternas. Sin embargo, mis hermanos, ningún juez íntegro, justo, declararía inocente a un delincuente hallado en flagrancia, donde todo prueba su delito y el merecimiento de una condena. Así estábamos nosotros. Por tanto, la justificación de Dios no es un acto arbitrario, no es un acto injusto donde está perdonando o está dispensando a un delincuente convicto. Ahí puedo poner mi nombre, si usted quiere ponga el suyo, para presentarlo como inocente. O sea, no va a declarar a un hombre injusto como si fuera justo. Si así lo hiciera, atentaría contra él mismo, contra su propia justicia. Por eso alguien de su misma naturaleza tuvo que pagar el costo. Primera de Pedro 3:18 dice: porque Cristo también padeció una vez y para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Eso fue lo que sucedió. Así fue como la justicia divina fue justificada al cumplirse en la persona de Cristo, quien al redimir al pecador queda libre de pecado, de culpa y de castigo, pero no te hace bueno, no te hace inocente, porque por gracia somos salvos, mi hermano. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y continúa el 24: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Se da cuenta que aquí ya está resumiendo prácticamente todo lo que hemos estado estudiando ahorita en este momento? Pero aquí hay una palabra todavía que nos va a dejar más firmeza en el conocimiento. Mire, Pablo, al mencionar a Jesucristo como propiciación para manifestar la justicia de Dios, nos lleva directamente al tabernáculo de reunión, donde cada elemento era una representación de Cristo. El propiciatorio era la cubierta del arca de la alianza, en hebreo caporet. Esta fue elaborada de oro fino, con 2 querubines labrados a martillo en oro, pero colocados a los extremos, viendo de frente hacia abajo, hacia la cubierta, porque abajo estaba el arca, que contenía, usted sabe, maná, la vara de Aarón y, ya se me olvidó, y las tablas, que representaba la palabra, la autoridad, ¿verdad?, del Señor. Bueno, en ese lugar era donde era esparcida la sangre
en medio de esos dos querubines, donde se expiaba el pecado del pueblo, sobre y frente al propiciatorio. Fue el lugar donde también el Señor prometió hablar con Moisés de entre los dos querubines que formaban parte de este propiciatorio. ¿Qué mostraba esto? Que el único camino al Padre era a través de Jesucristo. Éxodo 25:22 dice: y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Bueno, así fue como el Señor tuvo que dar la provisión perfecta para la expiación perfecta representada en la vida sacrificial de Cristo. Así fue propicio el perdón para toda la humanidad. Con su sangre, el Cordero de Dios quitó el pecado del mundo, satisfizo la justicia del Padre, pero la sangre hizo propicia el cubrimiento del pago. ¿Recuerda aquel relato que hizo el Señor, donde un fariseo estaba orando para sí mismo, dice la Escritura, donde decía: yo ayuno 3 veces por semana y doy los diezmos de todo lo que tengo? Y bueno, casi le decía a Dios: mira nada más qué cosa tan hermosa hiciste. No como ese publicano, no él, o sea, estaba ahí a un lado. No como ese publicano. Pero ¿qué hacía el publicano? Ni siquiera levantando la mirada. Todo esto tiene una profundidad muy impresionante. Mire, ese publicano era judío y sabía lo que era un propiciatorio. Por eso decía: sé propicio a mí, que soy pecador. Él sabía que en ese propiciatorio se expiaba el pecado del pueblo, pero ya no había arca, ya no había propiciatorio. Pero la oración de este hombre que reconocía su pecado era: ojalá hubiera aquí un propiciatorio para poder expiar mi pecado. Prácticamente es lo que está diciendo. Bueno, así fue como se satisfizo la justicia del Señor una vez y para siempre, olvidando al pecado, y ya no inculpa más al pecador. Isaías 43:25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Lamentablemente, nosotros nos la pasamos recordando nuestros pecados, ya sea para condenarnos o para volverlos a hacer. El Señor ya se olvidó de ellos, ya los dejó en el fondo del mar. ¿Por qué tienen que estar presentes en la vida del creyente, del verdadero Hijo de Dios, que ha sido redimido, que ese pecado ya no lo condena, pero que ese pecado tampoco tiene que formar parte de su vida? ¿Qué le dijo a la mujer pecadora el Señor cuando estaba a punto de ser apedreada? Ni yo te condeno, vete, pero no peques más. ¿Usted cree que esa mujer estaba arrepentida de lo que hizo? Estaba a punto de ser lapidada. De hecho, se dice que fue la mujer que vertió el perfume de ese frasco de alabastro en la cabeza del Señor. La justificación se establece en el hombre mediante la regeneración. Quien al morir a su vieja naturaleza, o sea, al nacer de nuevo, regeneración y nacimiento nuevo es lo mismo. Bueno, ese nuevo hombre nace en la justicia y santidad de Jesucristo, declarado justo. Romanos 6:5 dice: porque así como hemos sido identificados con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Y sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin que ya no seamos esclavos de pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. De manera que entonces el pecado tendría que formar parte de la vida del cristiano. ¿Qué cree? No. Ahora, ¿se podrá vivir una vida santa? Sí, lo hemos hablado en muchas ocasiones. Pero el Señor hizo la parte difícil. A nosotros nos corresponde creer y obedecer. Mire, cuando Jesús dijo a Nicodemo: es necesario que el hombre nazca de nuevo,
mostró que Dios nunca declararía libre de culpa a nacidos según la carne. No podía pronunciar libre de pecado alguno que seguía viviendo en pecado. Primero tenía que morir para nacer a nueva vida. Una nueva vida que solamente se puede obtener de Cristo, el Cordero de Dios. En Juan 3:5 responde Jesús y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pero se lo aclara por qué o cómo. Lo que es nacido de la carne, ¿qué? Carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El nacimiento nuevo es espiritual. Así que cuando alguien reconoce su pecado, se arrepiente y recibe el perdón de Dios, ha sido regenerado, y el veredicto de Dios es justo porque ha sido justificado en Cristo Jesús. Y esa es la condición de aquel que ha creído. Juan 1:12: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De manera que no hay forma, no hay manera, mis hermanos, que Dios declare justo o libre de culpa a un pecador que no se arrepiente. Porque quien ha nacido de nuevo en el momento de su regeneración, también ha sido sellado por el Espíritu Santo como garante de su salvación. Vamos viendo lo que sucedió en esa cruz. Efesios 1:13. ¿Ya lo tiene? En Él también, en Cristo está hablando. Ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, fíjese bien en todo el contexto, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido. ¿Quién es la garantía? Por ahí puede leer usted las arras. La garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido, para alabanza de su gloria. Bueno, lo primero que hace Pablo es reiterar la importancia de oír la palabra de verdad. De ahí, creer. ¿A qué se refiere con palabra de verdad? Al verdadero evangelio. No a manipulaciones religiosas, no a filosofías humanistas, no a procesos, no, mis hermanos. Porque en el momento de nuestra redención, justificación, regeneración espiritual, fuimos sellados con el Espíritu Santo que Jesús prometió que vendría en su lugar. Segunda de Corintios 1:22 dice: es también quien nos ha sellado y ha puesto como garantía el Espíritu en nuestros corazones. Hay una versión, la Nueva Traducción Viviente, que dice de esta manera, segunda de Corintios 1:22, se lo voy a leer. Dice: nos identificó como suyos al poner su Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Qué cosa tan hermosa. Por eso el don del Espíritu Santo dado al creyente es sellándolo, y eso lo identifica como una posesión adquirida legalmente. Jesucristo te compró legalmente a través de la redención, y eso, mis hermanos, es lo que va a ser remitido al Padre al final del día. ¿A qué sello se refiere Pablo? ¿Con qué está haciendo una analogía? Bueno, este sello confirma la posesión de una propiedad y también la seguridad de llegar a un destino. Pablo está haciendo alusión a la marca de un sello real con el que se grababa el lacre con el que se sellaba un sobre para remitir una orden donde solamente el destinatario podría romper. A eso se refería Pablo. Él es las arras, la garantía, eres sellado. Ahora, ¿quién es el destinatario de tu vida? Dios el Padre. ¿Quién es el único que puede romper ese lacre? El Señor, mi hermano, porque tú has sido sellado. Así es como el Espíritu Santo ha sido dado al creyente como garantía que asegura su herencia como hijo de Dios.
porque como hijo tienes una herencia. Romanos 8:16. Dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, o sea, el Espíritu de Dios a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué es padecer juntamente con Él? Mis hermanos, es simplemente vivir como cristianos, negándonos a los placeres de la carne. Y eso produce padecimiento. Obedecer produce padecimiento. Caminar en los caminos del Señor produce padecimiento. Pero quien está convencido de su salvación, quien está dimensionando una salvación tan grande, no le va a costar trabajo caminar en las sendas que el Señor ha puesto delante de él, porque está agradecido. Tu gratitud te tiene que llevar, mi hermano, a entender todas las bondades, todas las misericordias, las bendiciones espirituales que ganaste en esa cruz solo por haber creído. Tratar de entender la dimensión de la gracia, el amor de Dios, el costo de nuestra salvación por medio de la obra sacrificial de Jesucristo, queda fuera de todo entendimiento. Sin embargo, son una realidad para quien al creer solamente la tiene que recibir. Pero ¿sabes qué? Esto se tiene que ver. ¿Por qué cree que el Señor le dijo a sus discípulos: ustedes son la luz del mundo? No lo dijo como una opción. No lo dijo: ustedes podrán ser, o si quieren sean. Ustedes son la luz del mundo. Y una luz no se puede esconder. Tu identidad como creyente, como hijo de Dios, no la puedes esconder. Si eres cristiano, si eres hijo de Dios, se va a ver, la gente lo va a notar, porque eres luz, porque eres hijo, porque gobierna tu vida el Espíritu Santo. ¿Ustedes son mexicanos? A donde vayan los van a reconocer como mexicanos, nada más por la manera como agarran un taco, como la manera, o sea, cualquier cosa va a ser: ay, ese es mexicano, la manera de hablar. Y a lo mejor hasta van a decir: y es de León. Se reconocen. Yo soy de León. Sí, ya sé que eres de León. Y puedes reconocer al que sea de donde sea, porque de ahí es. No lo puedes evitar. Podrás evitar ser luz solamente si la opacas con tu pecado, con tu desobediencia. Solamente si tu gratitud, si tu sensibilidad al sacrificio de Cristo es nula. Entonces, ahora que me he arrepentido, se da cuenta de la gran cantidad de bendiciones que recibimos solamente por la misericordia de Dios y por haber creído y habernos arrepentido. Para quien, reconociendo su condición de pecado, su estado de perdición apartado de Dios, hace suya la obra de Cristo como suficiente para salvación de su alma y se arrepiente, sin importar su pasado, su estrato social, su nivel económico o las experiencias de vida que haya tenido. No importa lo que hayas hecho, mi hermano, no importa. Si tú te arrepentiste, has nacido de nuevo. Y las bendiciones espirituales de Dios son una realidad para ti. Y no hay condenación. Nadie puede atentar contra lo que fue ganado a precio de sangre. Nadie. Por su gracia y misericordia eres salvo, has sido reconciliado, redimido, perdonado, justificado, sellado con su Santo Espíritu y has alcanzado la vida eterna en su presencia solo por haber creído.
¿Será que estoy hablando de todos ustedes? Eso yo espero, de verdad. En mi corazón lo espero, y también espero que este conocimiento les abra una luz diferente, una percepción diferente, no solamente de la gravedad del pecado, de seguir haciendo las cosas que desagradan a Dios. No, mis hermanos, que les dé una dimensión de qué salvación tan grande nos dio Dios a través de Jesucristo. Todo lo que implicó, todo lo que sucedió en esa cruz, para que tú y yo tuviésemos un lugar eterno en los cielos. Vamos a dar gracias a Dios. Póngase de pie, mi hermano. Es muy importante que conozcamos todo el consejo de Dios, porque solamente así podemos tener un panorama justo de lo que realmente dice la Escritura con respecto a cualquier tema. En este caso, el tema central, la salvación a través de Cristo. Y con este conocimiento, mis hermanos, ustedes lo único que tienen que hacer ahora es una meditación, reflexión personal de cómo están viviendo su vida cristiana realmente. ¿Por qué? Porque se reconocen como hijos de Dios, se reconocen como redimidos, como quienes su pecado ha sido remitido, como justificados, se reconocen como herederos y coherederos de Cristo, se reconocen como haber sido sellados por su Espíritu Santo, ser guiados por Él, con la seguridad de un día estar en su presencia. Pero todo eso fue ganado en la cruz, mis hermanos. Creer nos lleva también a tomar decisiones, a obedecer, a reconocer los caminos del Señor y a no justificarnos. Porque es muy fácil para el hombre justificarse. Cualquier pecado, cualquier falta, cualquier palabra, cualquier decisión, es que lo hice por esto. Mi hermano, si está fuera del orden de Dios, si está afectando tu casa, tu familia, si está ofendiendo, si está yendo por encima de la voluntad de Dios, es pecado. No hay un tamaño, no hay una jerarquía de pecados, mi hermano. Delante de un Dios 3 veces santo, pecado es pecado. Y lo que el Señor hace con su palabra es limpiarnos, santificarnos, mostrarnos verdades espirituales para que tengamos la posibilidad de hacer enmiendas, de tomar buenas decisiones, de arrepentirnos. El Señor en todo momento está diciendo: vengan, pongámonos a cuenta. Si sus pecados fueren rojos como la grana, pero se arrepienten, yo los transformaré blancos como la nieve. ¿Usted cree que el Señor cumplirá su promesa? Sí. ¿Qué está esperando de nosotros, de sus hijos? Que cumplamos nuestra parte. Así que, mis hermanos, quédese con esta enseñanza y atesórala en el corazón y medite mucho. Porque no solamente es decir soy salvo, es entender por qué soy salvo, qué representó mi salvación. Bendito Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra, siempre tan rica, tan abundante, tan generosa. Gracias por tu consejo, Señor. Y gracias como siempre por abrirnos los ojos a realidades espirituales y realidades también de nuestra vida, formas de cómo estamos viviendo, de cómo nos expresamos, de cómo decidimos, de cómo caminamos. Porque tú estás
llevando de la mano a una iglesia que quieres que sea pura, sin mancha. La estás santificando, la estás limpiando, la estás purificando. Así que Padre, gracias por seguirte ocupando de nosotros. No solamente nos diste tu salvación, no solamente nos diste tu Espíritu Santo, sino que sigues, continúas teniendo cuidado a través de tu palabra. Así que aquí estamos, Señor. Y mis hermanos, si alguno de ustedes necesita ponerse a cuentas con Dios, hágalo. Siempre lo diré, siempre lo diré. Siempre habrá algo de que arrepentirse. Siempre habrá algo que cambiar. Siempre habrá algo que reconocer. Y si eres sensible al consejo de Dios, si eres sensible a sus exhortaciones, a sus mandatos, mi hermano, eres bienaventurado. Y serás más bienaventurado cuando el Señor te libre de toda carga. Acércate al Señor con confianza. Él solamente está esperando un corazón contrito y humillado. A ese jamás lo va a rechazar. Que Dios les bendiga, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Que diste todo por amor, dejando mi pasado ahí en una cruz. A ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, viviste siendo un pecador sin valor. A ti, Jesús, a ti, Jesús, que diste todo por amor, dejando mi pasado ahí en una cruz. A ti, Jesús, que te vestiste de la majestad,
diste todo por amor, dejando mi pasado ahí en una cruz. A ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, viviste siendo un pecador sin valor. ¿Cómo yo podré pagar tanto amor si anulaste todo el decreto que había en contra de mí? Tú lo clavaste en una cruz, despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz. Si anulaste todo el decreto que había en contra de mí, tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tan grande